Cuando estaba en el seminario, tomé una clase llamada Introducción al Nuevo Testamento, la cual fue impartida por uno de mis profesores favoritos, el Dr. Farnell. Él solía repetirnos que si alguien afirmaba que creía en la inerrancia, debíamos preguntarle ¿a qué te refieres con eso? Hoy muchos afirman que la Biblia no tiene errores, pero cuando los lees o los escuchas te das cuenta de que de hecho sí creen que la Biblia tiene errores. Este es el caso con Michael Licona. El Dr. Farnell nos advirtió de muchos autores, teólogos y eruditos quienes afirmaban que la Biblia tiene errores y que sin embargo habían logrado infiltrarse dentro de seminarios ortodoxos. Entonces me llamó la atención cuando Publicaciones Querigma decidió traducir el libro de Licona titulado La resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico. Farnell no es el único que ha acusado a Licona de errancista, de ser errancista. Tres de los redactores originales de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica también acusaron a Licona. Por ejemplo, R.C. Sproul, uno de los redactores originales de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, cuyo libro sobre escatología fue traducido por Querigma, dijo lo siguiente sobre Licona, y cito: como el único expresidente del Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica durante su permanencia y como el que originalmente dio forma a las afirmaciones y negaciones de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia, puedo decir categóricamente que las opiniones del Dr. Licona ni siquiera son remotamente compatibles con la Declaración Unificada del Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica. Fin de la cita. J.I. Packer, otro redactor original de la Declaración de Chicago, dijo, y cito: como uno de los que dio forma a la declaración del Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica, sobre la inerrancia bíblica, y como alguien que alguna vez estudió literatura greco-romana a nivel avanzado, a mi juicio, la opinión de Licona de que los evangelios son semi-biográficos, de que los detalles de sus narraciones pueden considerarse legendarias, y de que de hecho son erróneos, a mi juicio, la opinión de Licona es tanto académica como teológicamente defectuosa. Fin de la cita. Quiero hacer una aclaración antes de seguir con lo que quiero compartir. No he llamado a una especie de boicot en contra de Querigma. Simplemente dije en Facebook que no recomiendo el libro El mundo perdido de Adán y Eva, de John Walton, y aconsejé que no se comprara y que no se malgaste el dinero en material que promueve una interpretación no bíblica y novedosa. Y opino lo mismo con respecto a este libro de Licona. La gente que me sigue puede hacer lo que quiera con su tiempo y con su dinero, pero yo siento la obligación de advertir a la gente. Yo doy mi opinión y la gente puede tomarla o dejarla. Es así de simple. A continuación voy a dar lectura a un excelente artículo de Al Mohler en el que señala los ataques a la inerrancia de parte del libro de Licona. Noten que Mohler reconoce los aportes positivos del libro y en ningún momento lo ataca personalmente o desprecia totalmente su trabajo. El artículo de Mohler se llama El diablo está en los detalles, la inerrancia bíblica y la controversia de Licona, y fue publicado en septiembre del 2011. Esta es mi traducción del artículo, que voy a leer a continuación. La afirmación de la inerrancia bíblica es nada más y nada menos que la afirmación de la veracidad y la confiabilidad total de la Biblia. La afirmación de la inerrancia de la Biblia, que la Biblia está libre de toda falsedad o error, es una protección esencial para la autoridad de la Biblia como la misma palabra de Dios en forma escrita. La razón para esto debe ser clara. Afirmar cualquier cosa que no sea inerrancia es permitir que la Biblia contenga falsedades o errores. Lamentablemente, el tema de la inerrancia bíblica ha sido y sigue siendo un tema de cierta controversia dentro del evangelicalismo. Para abordar esta crisis, un grupo de líderes evangélicos se reunió en Chicago en 1978 bajo los auspicios del Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica para adoptar lo que se conoció como la Declaración de Chicago sobre Inerrancia Bíblica. Las palabras iniciales de esa declaración establecen claramente el problema. La autoridad de las Escrituras es un tema clave para la Iglesia cristiana en esta y en todas las épocas. Aquellos que profesan fe en Jesucristo como Señor
y Salvador están llamados a mostrar la realidad de su discipulado obedeciendo humildemente y fielmente la palabra escrita de Dios. Alejarse de las Escrituras en fe o conducta es deslealtad a nuestro Maestro. El reconocimiento de la verdad total y la confiabilidad de la Sagrada Escritura es esencial para comprender y confesar adecuadamente su autoridad. Quienes afirman la inerrancia bíblica entienden que esta afirmación es esencial, no solo para la cuestión de la perfección de la Biblia, como la palabra de Dios, sino también para la cuestión de la coherencia evangélica. Por lo tanto, la Sociedad Teológica Evangélica requiere una afirmación de la inerrancia para la membresía y ha adoptado la Declaración de Chicago como la definición guía de este requisito. La cuestión de la inerrancia bíblica ha surgido recientemente en relación con un libro escrito por Michael Licona y publicado por InterVarsity Press, en español por Publicaciones Kerygma, el año pasado. Licona es un conocido apologista evangélico que se desempeñó como profesor investigador del Nuevo Testamento en el Seminario Evangélico del Sur en Charlotte, Carolina del Norte, y hasta hace poco como empleado de la Junta de Misiones de América del Norte de la Convención Bautista del Sur con sede en Atlanta. El libro de Licona en cuestión, La Resurrección de Jesús, un nuevo acercamiento historiográfico, es a la vez masivo e importante. Además, prácticamente no tiene precedentes en términos de erudición evangélica. El volumen de 700 páginas es nada menos que una defensa magistral de la historicidad de la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos. Licona es un erudito talentoso que ha hecho lo que otros eruditos evangélicos aún no han hecho. Ha entrado directamente en la arena de la investigación historiográfica moderna para luchar exhaustivamente contra aquellos que rechazan la naturaleza histórica de la resurrección de Cristo de los muertos. Y Licona lo hace con notable habilidad y gran erudición. También escribe con una honestidad intelectual encomiable y bastante transparente. Este es un erudito muy serio, que presenta un caso muy serio en favor del hecho de que Jesús fue resucitado de la muerte y que este evento está históricamente documentado y accesible para el historiador moderno. Cuando Licona afirma la resurrección como un hecho histórico, utiliza la definición de Richard Evans, quien ha argumentado que un hecho histórico es, y cito, algo que sucedió y que los historiadores intentan descubrir a través de procedimientos de verificación. Fin de la cita. Licona niega que la historia de la resurrección sea inaccesible para el historiador moderno y afirma con confianza el hecho de que los historiadores que niegan la naturaleza histórica de la resurrección simplemente están operando desde su propia preconcepción ideológica de que tales cosas simplemente no suceden. Al presentar su caso, Licona demuestra su conocimiento de la historiografía moderna, la filosofía de la historia y el trabajo de los historiadores modernos. Enfrenta los argumentos contra la historicidad de la resurrección presentados por eruditos que van desde Bart Ehrman y Gerd Ludemann hasta John Dominic Crossan. Al enfrentarse a Crossan, Licona documenta la negación directa de Crossan de que la resurrección puede ser un evento histórico. Crossan opera desde una cosmovisión naturalista que impide creer en algo sobrenatural, como la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Crossan, un veterano del infame Seminario de Jesús que trató de eliminar todos los elementos sobrenaturales del Nuevo Testamento, afirma que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba, donde se descompuso y finalmente fue consumido por carroñeros. Licona ofrece una refutación poderosa a Crossan, demostrando, en primer lugar, que Crossan opera desde una visión del mundo que simplemente niega que pueda ocurrir una resurrección. Licona toma los argumentos de Crossan y uno por uno los responde de manera convincente. En el transcurso, documenta los propios compromisos ideológicos antisobrenaturales de Crossan y su uso de la psicohistoria para explicar la experiencia de los discípulos. Pero incluso mientras Licona analiza los argumentos en contra de la resurrección de Jesús como un hecho histórico, él hace su propio argumento impactante y desastroso. Al escribir sobre Mateo 27, 51-54, Licona sugiere que encuentra material que no debe entenderse como un hecho histórico. El texto lee:
He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 51 al 54. El tema de mayor preocupación con respecto al argumento de la icona es como trata el informe de Mateo, de que muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Anteriormente en su libro, la icona había sugerido que parte del material bíblico podría ser lenguaje poético o leyenda en ciertos puntos, mencionando específicamente Mateo 27, 51, 54 como ejemplo. Esa declaración es profundamente preocupante, pero cuando dirige toda su atención a Mateo 27, 51, 54, su argumento empeora. Se refiere a ese pequeño texto extraño en Mateo 27, 52, 53, en el que después de la muerte de Jesús, los santos muertos son resucitados y caminan hacia la ciudad de Jerusalén. La icona luego se refiere a varios paralelos clásicos en la literatura antigua y al uso del lenguaje apocalíptico en la Biblia, y después de su estudio histórico afirma: me parece que una comprensión del lenguaje en Mateo 27, 52, 53 como efectos especiales, contextos y pensamientos escatológicos judíos en mente es muy plausible. ¿Efectos especiales? La icona luego escribe, y cito: hay mucho más apoyo en esta interpretación si las tumbas se abrieron y los santos que fueron resucitados con la muerte de Jesús no fueron lo suficientemente extraños. Mateo añade que no salieron de sus tumbas hasta después de la resurrección de Jesús. ¿Qué estaban haciendo entre el viernes por la tarde y el domingo temprano por la mañana? ¿Estaban de pie en las ahora puertas abiertas de sus tumbas y esperando? Fin de la cita. Este es un argumento muy preocupante. En primer lugar, si alguna vez aceptamos el hecho de que debemos explicar lo que alguien en la Biblia estaba haciendo cuando la Biblia no nos dice, entramos en una trampa de catástrofe interpretativa. Somos responsables de lo que la Biblia nos dice, no de lo que no dice. La icona finalmente escribe, y cito: parece mejor considerar este difícil texto en Mateo como un dispositivo poético, añadido para comunicar que el Hijo de Dios había muerto y que el juicio inminente esperaba a Israel. Fin de la cita. Incluso parece encontrarse atrapado en este punto, admitiendo que si la resurrección de estos santos, junto con otros fenómenos reportados por Mateo, es un dispositivo poético. Podemos preguntarnos con razón si la resurrección de Jesús no es más de lo mismo. Esa es exactamente la pregunta correcta, y las respuestas propuestas por la icona a su propia pregunta son decepcionantes en extremo. En su tratamiento de este pasaje, la icona ha entregado a los enemigos de la resurrección de Jesucristo un arma poderosa: la concesión de que parte del material relatado por Mateo en el mismo capítulo en el que informa que la resurrección de Cristo simplemente no sucedió y debe entenderse simplemente como un dispositivo poético y efectos especiales. El verano pasado, el filósofo evangélico Norman Geisler dirigió 2 cartas abiertas a Michael Licona, acusándolo de violar la inerrancia de las Escrituras en su argumento sobre Mateo 27, 52, 53. Licona, argumentó Geisler, deshistorizó el texto bíblico. Como Geisler dejó en claro, esto fue una violación directa de la inerrancia bíblica. El enfoque de la icona sobre este texto, argumentó Geisler, y cito, socavaría la ortodoxia al deshistorizar muchos pasajes cruciales de la Biblia. Fin de la cita. Geisler pidió a Michael Licona que cambie su posición sobre este texto y lo afirme como un hecho histórico sin reservas. Pero Geisler, miembro de la Sociedad Teológica Evangélica, ETS en inglés, durante muchos años hizo otro punto muy importante. Le recordó a la icona que tales argumentos se habían encontrado antes dentro de la ETS y que había llevado a la expulsión de un miembro. Sorprendentemente, el tema de esa controversia también se centró en el Evangelio de Mateo. El erudito del Nuevo Testamento, Robert Gundry, había escrito
Mateo, un comentario sobre su arte literario y teológico, publicado en 1982. En ese volumen, Gandhi había argumentado que Mateo estaba usando la forma literaria Midrash y que por lo tanto había combinado material tanto histórico como no histórico en su evangelio para hacer sus propios puntos teológicos. Gandhi había escrito que los lectores de Mateo no deberían operar bajo el supuesto que el estilo narrativo en la Biblia siempre implica que se está escribiendo historia. Gandhi propuso que Mateo cambió y agregó libremente detalles en su narrativa de la infancia de Cristo para adaptarse a su propósito teológico. Los académicos, incluidos D.A. Carson y Darrell Bock, argumentaron en respuesta que Mateo no estaba escribiendo Midrash y que sus primeros lectores nunca habían asumido que lo había hecho. Los académicos también notaron que el enfoque de Gandhi era doctrinalmente desastroso. Gandhi había argumentado que Mateo editó la historia del bautismo de Jesús para enfatizar la Trinidad. Por lo tanto, Mateo no informaba verdaderamente lo que había sucedido en términos de hechos históricos, sino lo que quería era informar para cumplir su propósito teológico. Gandhi había sugerido que Mateo cambió la narrativa de la infancia de Lucas al convertir a los pastores en magos y al pesebre en una casa. Como un erudito evangélico replicó, y cito, para Gandhi, entonces, la casa inexistente era donde las personas inexistentes, llamadas magos, encontraron a Jesús en la ocasión de su visita inexistente a Belén. Fin de la cita. En 1983, la Sociedad Teológica Evangélica votó para solicitar que Robert Gandhi renunciara a su membresía. Los argumentos para su expulsión del ETS son exactamente aquellos que ahora son directamente relevantes para el argumento de Michael Licona sobre Mateo 27, 51, 54. Las sugerencias de que estos eventos informados por Mateo son efectos especiales y un dispositivo poético son exactamente el tipo de deshistorización que llevó a la eliminación de Gandhi del ETS. El argumento de Gandhi sobre el uso de Midrash por parte de Mateo es prácticamente paralelo al argumento de Licona, de referencias clásicas y fuentes apocalípticas judías. La Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica declara explícitamente que estos enfoques son incompatibles con la afirmación de que la Biblia es inerrante. Hay muchas razones dentro del texto para creer que Mateo tiene la intención de informar hechos históricos. Mateo 27, 51, 54 está en el corazón mismo del informe de Mateo sobre la resurrección de Cristo como un hecho histórico. La deshistorización de este texto es nefasta e inconsistente con la afirmación de la inerrancia bíblica. El artículo 18 de la Declaración de Chicago hace este punto con precisión. Y cito: afirmamos que el texto de las Escrituras debe interpretarse por la exégesis gramática histórica, teniendo en cuenta sus formas y recursos literarios, y que las Escrituras deben ser usadas para interpretar cualquier parte de sí mismas. Rechazamos la legitimidad de cualquier tratamiento del texto de las Escrituras o de la búsqueda de fuentes que puedan llevar a que sus enseñanzas se consideren relativas y no históricas, descartándolas o rechazando su declaración de autoría. Fin de la cita. Además, la Declaración de Chicago requiere que la historia debe ser tratada como historia. En una respuesta a Norman Geisler, Michael Licona declaró su afirmación de inerrancia, pero no retiró sus argumentos sobre Mateo 27, 51, 54. De hecho, no hizo referencia a los efectos especiales, pero dijo que su posición había sido que el texto debería interpretarse como imágenes apocalípticas. También declaró, y cito, al escribir mi libro, siempre consideré la totalidad de Mateo 27 como una narración histórica que contiene alusiones apocalípticas. Fin de la cita. Pero, ¿qué puede significar esto realmente? En su libro, él claramente argumenta que la resurrección de los santos no debe ser tomada como un hecho histórico, sin dejar otra opción que entender que Licona entiende al menos algunas de las alusiones apocalípticas que él ve en Mateo 27 como algo más que histórico en esencia. Por lo tanto, la totalidad de Mateo 27 no debe tomarse como una narrativa histórica coherente en absoluto. Licona también escribió, y cito,
La investigación adicional durante el último año en la literatura greco-romana me ha llevado a reexaminar la posición que tomé en mi libro. Aunque la investigación adicional ciertamente permanece, en este momento estoy igualmente inclinado a entender la narrativa de los santos resucitados en Mateo 27 como un informe de un hecho real, es decir, literal, ya que lo veo como un símbolo apocalíptico. También puede ser un informe de un evento real descrito parcialmente en términos apocalípticos. Estaré encantado de revisar la sección relevante con una futura edición de mi libro. Fin de la cita. Esto apenas resuelve el problema. De hecho, la única concesión real de la icona aquí es permitir que el informe de Mateo de los santos resucitados sea tan probable como su argumento publicado anteriormente. Esto no es una retracción. Además, dice que su ligero cambio de opinión sobre el tema se produjo después de una investigación en la literatura grecorromana. Como la Declaración de Chicago nos recomendaría preguntar, ¿qué podría uno encontrar en la literatura grecorromana que valide o invalide el estatus de este informe como un hecho histórico? Pero hay una diferencia crucial entre los casos de Robert Gundry y Michael Licona. Gundry había escrito un comentario importante sobre Mateo que demostró a través de su enfoque a Mateo como Midrash y su argumento de que Mateo estaba cambiando hechos históricos para adaptarse a su agenda teológica. Michael Licona había escrito una defensa masiva de la historicidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Su tratamiento de Mateo 27:51 al 54 es manifiestamente inconsistente con su defensa magistral de la resurrección como historia y de Mateo como un fiel cronista de este hecho histórico central. Solo podemos esperar que Michael Licona resuelva esta inconsistencia afirmando sin reservas el estatus como hecho histórico de todo lo que Mateo informa en el capítulo 27 y todo lo que el Nuevo Testamento presenta como narración histórica. Necesita repensar la pregunta que se hizo en su libro. Si algunos o todos los fenómenos reportados en la muerte de Jesús son dispositivos poéticos, podemos preguntarnos con razón si la resurrección de Jesús no es más de lo mismo. En su libro hizo exactamente la pregunta correcta, pero luego dio la respuesta incorrecta. Todos debemos esperar que se haga esa pregunta nuevamente y responda de una manera que afirme sin reservas que todo el informe de Mateo es histórico. Si no, la icona no solo ha violado la inerrancia de las Escrituras, sino que ha hecho un gran agujero en su propia defensa magistral de la resurrección. No es suficiente afirmar la inerrancia bíblica en principio. El diablo, como dicen, está en los detalles. Eso es lo que hace que la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica sea tan indispensable y que esta controversia sobre el libro de la icona sea tan urgente. No es suficiente afirmar la inerrancia bíblica en términos generales. La integridad de esta afirmación depende de la afirmación de inerrancia en todos los sentidos detallados. Michael Licona es un defensor talentoso y valiente de la fe cristiana y un valiente apologista de la verdad cristiana. Nuestra esperanza compartida debe ser que él ofrecerá una corrección completa sobre esta cuestión crucial de la veracidad y confiabilidad de la Biblia. Oraré por él con el pleno conocimiento de que he sido alguien que ha sido beneficiado y ayudado por la corrección necesaria. Dejar su argumento donde está ahora no solo disminuirá la influencia de Michael Licona, sino que también presentará a quienes afirman la inerrancia de la Biblia con otra prueba de resolución. Bueno, eso fue el artículo de Almoller. Espero que este escrito te haya sido de ayuda para comprender mejor lo que está en juego en la controversia sobre la inerrancia. Mi nombre es Rodrigo Ávila. Gracias por tu tiempo. Si te gustó este video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Puedes seguirme en Facebook, en Instagram o en Twitter. Dios te bendiga. Nos vemos.